27 de marzo de 2025, seguimos en vivo por la pantalla de DNews. Llega el momento de repasar los números del día. Vamos con el primero de ellos. 100 bolívares. Estamos hablando del nuevo récord que bate la economía venezolana, récord lamentablemente negativo, y es que una vez más el dólar vuelve a superar los 100 bolívares. Cuarta vez en la historia que un dólar llega a superar los 100 bolívares. Claro, estamos hablando de lo que pasa en el mercado paralelo, el mercado que es el único que tiene cierta libertad para la cotización. En la cotización oficial está en este momento entre 68 y 69 bolívares el dólar. Ahora, cuando decimos que por cuarta vez llega a los 100 dólares, no es porque llega a 100, después baja, vuelve a llegar a 100, después baja y vuelve a llegar a 100 y después baja. Cuando hablamos de que por cuarta vez llega a los 100 dólares, es porque todas las demás veces nunca dejó de subir, y lo que hizo, sobre todo el régimen de Nicolás Maduro, aunque también esto empezó con Hugo Chávez, es eliminarle ceros a la moneda. Entonces, claro, se van acumulando ceros producto de la inflación. Para disimular la inflación sacamos los ceros. Entonces, lo que antes valía 1000 pasa a valer 1. Bueno, lo logran subir de vuelta a 100. Le sacamos cero de vuelta a la moneda. Sigue habiendo inflación, sigue habiendo devaluación, vuelve a llegar a 100, les volvemos a sacar cero de la moneda. Así, Venezuela en los últimos años ha sacado 14 ceros a su moneda. ¿Escucharon bien? 14 ceros a su moneda. Y también ha modificado todo el tiempo la denominación de la moneda ante cada cambio, la denominación de justamente ante cada cambio del cono monetario. Ahora vos fijate lo que es la historia de Venezuela. Entre 1879 y 2007 se mantuvo el bolívar como moneda. Ahora, 2007, ya pleno gobierno de Hugo Chávez, empieza el descalabro de la inflación y ahí tenés el bolívar fuerte de 2008 al 2018, el bolívar soberano de 2018 a 2021 y el bolívar digital que está vigente desde 2021. La destrucción de una economía plasmada en la destrucción de una moneda, en una crisis que continúa y que va a continuar, sobre todo a partir de que se le va complicando el escenario exterior al régimen de Nicolás Maduro. Segundo número del día. 19% de caída en Cuba del tráfico de mercancías. Bueno, podríamos plantearlo casi como dos números que están directamente relacionados el uno con el otro. ¿Por qué? Y porque es el colapso de dos regímenes que siguen insistiendo en una mirada de la política económica que se ha demostrado que lleva a más miseria y a el subdesarrollo profundizado, porque es básicamente esta idea de pensar que puede haber un grupo de personas que desde el Estado concentren absolutamente todas las decisiones y todas las facultades en materia económica y que además básicamente coinciden en el hecho de ser prácticamente bandas criminales que están en el poder en ambos países con la estrecha alianza que hay entre ellos. Bueno, en el caso cubano vemos la continuidad del descalabro económico, una situación que se ha agravado con los apagones, que se ha agravado con toda la crisis justamente económica que viene sufriendo de forma muy agravada durante la pandemia, que también tiene a muchos de sus hoteles casi vacíos, que tiene a Venezuela que ya no está en condiciones de darle la misma cantidad de petróleo que le daba antes, lo cual ha derivado también en la fenomenal crisis energética que tiene a la isla con apagones que dejan prácticamente a la totalidad de sus habitantes sin luz de forma recurrente desde hace ya casi 2 años. En este contexto, 19% cayó el total del tráfico de mercancías. Esto tiene que ver principalmente con la caída de la producción de azúcar, con la caída de la producción de tabaco, con la disminución de las importaciones porque no hay dólares para importar. Bueno, y una economía que desde 2019 se ha contraído casi un 25%. Escuchen las cifras de las que estamos hablando. Situaciones de guerra, pero no son guerras, son gobiernos que han decidido destruir a sus propios países. Pasamos a ver las caras de este jueves. Qué interesante, después de escuchar lo que está pasando en Cuba, lo que viene pasando en Venezuela, ver que hay hoy una candidata presidencial que es Rixi Moncada en Honduras, que quiere ser la
próxima presidenta de Honduras y que es la actual ministra de Defensa y además la candidata del oficialismo, de la actual presidenta Xiomara Castro, que a pesar de todo lo que estamos viendo de lo que pasa en Cuba, hablando acerca de la revolución cubana, del régimen cubano, del propio Fidel Castro, dice lo siguiente. Yo estoy contra el modelo hondureño. No, pero es que usted habló en aquel momento de que admiraba a Cuba. Entonces, por eso lo digo. Este momento tengo admiración. Lo admira en el modelo económico, tengo admiración, en los resultados hacia la gente. Tengo admiración, no es por Cuba, por su líder histórico revolucionario, por Fidel Castro. Admiración por Fidel Castro. Olvidémonos de los crímenes, de la cantidad de gente asesinada, de la gente que se tuvo que ir de la isla, la cantidad de gente que murió en las cárceles por ser disidentes, por ser homosexuales, por pensar distinto, por las razones que sea. Olvidémonos del totalitarismo. Solamente viendo la destrucción económica que causó en Cuba, la miseria a la que hundió a la mayoría de los cubanos, mientras su nieto, por supuesto, Sandro, hace fiestas todos los fines de semana, porque a él sí se le permite hacer fiestas y ser empresario. La verdad que es increíble que haya un país que hoy todavía tiene una democracia dañada, pero una democracia al fin como es Honduras, quiera ir hacia ello, pero en esa está nuestra Latinoamérica. Pasemos al segundo rostro del día, que tiene que ver con algo que está pasando en este momento en Israel y este foro que se está haciendo contra el antisemitismo. Vamos a ir en un momento en vivo hacia allí porque va a hablar en cualquier momento el primer ministro Benjamin Netanyahu, pero la novedad de este foro es que allí está, entre otros, Jordan Bardella, el líder de la extrema derecha de Francia. En realidad es el presidente del partido, de la reagrupación nacional. La líder es Marine Le Pen, pero este joven de 29 años es su presidente. Sí, la extrema derecha francesa, que en el pasado fue profundamente antisemita, hoy defendiendo la lucha en contra del antisemitismo. Escúchalo, Bardella. Je suis venu ici parler de la lutte nécessaire contre l'antisémitisme qui sévit ici au Proche-Orient, mais qui a aussi qui chaque jour davantage saisit en France et en Europe, et pour témoigner de ma solidarité avec un peuple qui a été victime dans sa chair d'une barbarie parmi les plus violentes, les plus douloureuses. Et quand on entend et quand on écoute ici les témoignages, en l'occurrence d'une citoyenne israélienne, franco-israélienne, qui a grandi aussi une partie de sa vie en France et dont l'époux a été assassiné, le fils a été assassiné, on se rend compte que nous faisons face à des gens qui sont des barbares. Et voilà, et ce sont les mêmes qui ont tué au Bataclan, ce sont les mêmes qui ont tué à l'Hypercacher, ce sont les mêmes qui ont tué à Nice, et ce sont les mêmes qui menacent aujourd'hui nos valeurs, notre identité, notre civilisation et la sécurité de nos compatriotes. Après, vous savez que dans le long terme, nous avons toujours épousé la position de la France, qui est celle, à terme dans ce conflit, d'épouser une solution à deux États. Mais cette solution, elle est aujourd'hui rendue totalement impossible par l'existence même du Hamas. Et reconnaître une légitimité à un État palestinien au moment où on se parle, ça serait donner de la légitimité non seulement à une organisation terroriste, mais de facto, demain, à un État terroriste. Donc, esta es la posición hoy que tienen estos partidos que, por parte, por ejemplo, de la prensa, siguen siendo tratados de extremistas, de neonazis. Decir que es nazi un partido que tiene un joven de 29 años, que no tiene nada que ver con Jean-Marie Le Pen, que fue el fundador de ese partido hace muchos años, que está en Israel, que está hablando del antisemitismo, que condena el terrorismo de Hamas, que dice de forma tan categórica darle hoy un Estado justamente, por ejemplo, a los palestinos que están en Gaza, cuando Hamas sigue controlando Gaza, sería casi que avalar la creación de un Estado terrorista. ¿Cómo se lo puede acusar de nazi? Ahora, lo interesante es que al mismo tiempo la izquierda hoy, o una parte muy importante de la izquierda francesa y europea, sí está cada vez más aliada a Hamas y al terrorismo islámico. Particularidades, paradojas de este mundo que a veces es difícil de entender.